Saludamos a esta hora al candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Vicky. Un gusto Sí, estar ya con buenas ustedes tardes. Uno se acá. acostumbra es como a decir buenos días, Sí, ¿cierto? En los programas de radio. buenas tardes, aquí estoy, un gusto. Es la segunda vez que vengo este año y bueno, ya estamos terminando y vamos muy bien. Gracias por invitarme. La cuestión es que ya cuando vino estaba aspirando a algo, digamos, Sí. aspirando a ser candidato. Ya es candidato de la Coalición Colombia a la presidencia de la República. Sí, ya soy el candidato de la Coalición Colombia a la presidencia de la República. Falta un detalle técnico, Ujú. porque yo me presenté por firmas. Nosotros entregamos las firmas hace 2 semanas y la registraduría tiene que revisar esas firmas eh, para certificar pues que tenemos el número de firmas requerido como válidas. Pero yo ya soy el candidato de la Coalición Colombia ¿Cuántas con el alcanzó a presentar? 981.529. Oiga, yo tengo sobre eso una duda, y es que o las elecciones van a ser apoteósicas en el 2018, van a votar no sé cuántos millones de personas, o en realidad están negociando con las firmas. Es que hay candidatos de millones de firmas. Pues yo respondo por las de nosotros. Sí. De hecho, nosotros en el 2009 también recogimos firmas y hemos recogido firmas y hemos caminado desde hace 18 años que entré yo a este mundo de la política. Entonces, nuestras firmas son recogidas con un gran número de personas voluntarias, organizadas muy juiciosamente. eh, eh, pues las de nosotros son unas firmas muy bonitas, en Pero el ¿será sentido. cierto que el que le firma a uno le firma a otro candidato Yo y no eso a sé. la Pues vez? yo, Es posible y es legítimo y no pasa nada porque firmarle a una persona significa yo estoy dispuesto con mi firma a apoyar a que usted sea candidato. No quiere decir que puede haber varios candidatos y una persona puede firmar en diferentes planillas. Eso no tiene nada raro, pues, si no es obligatorio. y no Ahora, pareciera estarse, excúseme, reflejando eso en las encuestas, porque por ejemplo Germán Vargas presentó más de 5 millones de firmas. esa es una buena conclusión. Ahora, pero esa es la conclusión de ustedes. Yo creo que evidentemente no hay una relación directa con el número de firmas y encuestas, número de firmas y votos. Eso no se traduce directamente. Una firma bien conseguida, donde la persona que está consiguiendo la firma habla con quien va a firmar, le entrega, por ejemplo, un volante, nosotros Ujú. entregamos un volante, sin duda que ya es un primer contacto. Que Pueden no haber es escuchado. que no es tan pasajero. No es tan trivial, no es tan Ujú. trivial, porque si escuchó y la persona que lo entrega lo hace con gusto y atención, seguro que ya a quien firma en su mente ya está un nombre, o puede haber varios nombres girando, pero no es una trivialidad lo de las firmas, yo creo que es un mecanismo democrático. Ahora pues hubo esta explosión, pero hay unos que hemos caminado desde hace muchos años y yo soy parte de los que hemos caminado, Y está feliz de ser el candidato. sin duda. Eh, yo me siento muy orgulloso de ser el candidato de la coalición. La hemos luchado, la hemos trabajado. No es una coalición súbita, así intempestiva para ver qué hacemos para juntarnos. Es una coalición construida. No fue que estamos en la séptima y nos encontramos en un semáforo y ven, juntémonos. Llevamos un año trabajando, hemos discutido, hemos hablado, hemos establecido relaciones personales. A mí me gusta señalar en todo esto que habitualmente este es el mundo del poder y de hay intereses, pero detrás de todo esto somos personas. Y eso es muy importante para poder estar juntos. Y hemos establecido una buena relación personal, hemos pasado por altibajos, pero es una construcción de personas distintas, con orígenes diferentes en todos los sentidos, pero es una coalición construida y yo me siento muy orgulloso y vamos a trabajar por la coalición. El miércoles de la semana entrante vamos a presentar el documento básico programático con los conceptos fundamentales. Vamos a contarle al país cómo va a ser la campaña que vamos a hacer para el Congreso. Entonces, estoy satisfecho, la hemos luchado. Mire, le leo este trino de Humberto de la Calle, que invito a Sergio Fajardo a mirar la situación política desde una perspectiva más elevada. Humberto de la Calle quiere una consulta donde esté incluido Sergio Fajardo. Decía Julio ahora, todos quieren con Sergio Fajardo o todas quieren con Sergio Fajardo. ¿Qué piensa usted de este llamado que le está haciendo Humberto de la Calle, que por favor, que mire, que hagamos una gran alianza para la primera vuelta? Lo primero, nosotros dijimos, en nombre de la Coalición Colombia, que el 11 de marzo nosotros no vamos a ir a ninguna consulta Ya interpartidista. eso es una Esa decisión. es una decisión hecha pública y significa nos vamos a concentrar en que las listas de la Alianza Verde y el Polo Democrático
lleguen al Congreso de la República. Sí. Es un trabajo difícil, exigente, y es nuestra obligación y es mi obligación como candidato trabajar para que tengamos la mejor representación posible en el Congreso de la República. Humberto de la Calle. De hecho, el miércoles de esta semana, me encontré con Humberto de la Calle después de que él hizo este trino en un foro que tenían Tanas Mocus con respecto a las normas en la sociedad. Sí. Y él estaba allá y éramos nosotros dos solos, los dos únicos candidatos. Y hablé con él, con quien tengo una excelente relación personal. A mí me cae muy bien Humberto de la Calle. Yo creo que es un señor, no tengo ninguna duda. Pero, fíjense ustedes, y este es tan sencillo como esto y tan profundo como este, habiendo en el Partido Liberal muchas personas con quien yo creo, pues con quienes tengo una buena relación y que yo admiro. Pero nosotros vamos a luchar contra la corrupción y el clientelismo, no vamos a estar con el Partido Liberal. ¿Eso qué quiere decir? Porque hay corrupción en el Partido Pues, Liberal y clientelismo en el Partido Liberal. El clientelismo ha sido una de las herramientas de los partidos tradicionales en nuestro país y nosotros no hacemos parte del clientelismo. Y eso es pues, un punto en el que nos encontramos en la Coalición Colombia. El primer punto por el cual nos encontramos nosotros fue la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Y entonces esa es la base que nos permitió empezar a hablar a nosotros. Y no podemos, y repito, habiendo personas muy valiosas, porque a mí me da pena pues pretender ofender a todos los liberales, ni más faltaba, mi papá era liberal dentro de todo este mundo, pero lo que quiero decir es, desde el punto de vista institucional, nosotros no podemos estar en una coalición con el Partido Liberal dadas esas condiciones. Entre otras cosas, yo no sé si usted recuerda, Jairo, pero Claudia López mencionó que todos los que hacían parte de la Coalición Colombia, los líderes, digámoslo así, respetaban mucho a Humberto de la Calle, como lo está diciendo Sergio Fajardo, pero que había gente ahí como Álvaro Ashton, por ejemplo, que eso hacía que no se pudieran arrimar al partido. Eso lo dijo ella en una entrevista, sí. Sí. Y es que estoy leyendo lo de Humberto de la Calle también, dice, creo que el doctor Fajardo hace una lectura equivocada. Y oiga el último párrafo, lo que queremos defender está en riesgo. La división solo favorece a las fuerzas del pasado. ¿De verdad que es un llamado como angustiante? Pues yo entiendo lo que él dice y como les digo, pues con el respeto que le tengo y lo que él representa, porque es una persona muy valiosa. El mundo va avanzando y nosotros vamos moviéndonos en la política. Si él no se hubiera ido con el Partido Liberal y se hubiera ido por firmas, por ejemplo, si existiera esa posibilidad con Humberto de la Calle. Pues eso ya es una pregunta muy hipotética. Sí, ya pero no además fue. es fácil responderla, sí, pero eso ya hace parte del mundo de la ficción y de las hipótesis. Yo siento que es un poco de guardar la coherencia, porque no es coherente que ustedes hayan sido críticos de la corrupción, hayan sido críticos de los partidos tradicionales, que se presenten como una coalición que no es lo tradicional y de repente quedar enredados ahí con unos partidos tradicionales, pues no sería coherente. Es cierto, no es coherente. Y parte fundamental de lo que nosotros hacemos y lo que yo he insistido reiteradamente en la política es ser coherente y ser consistente. Por eso esta coalición es una coalición construida. Yo pienso muy diferente a Jorge Enrique Robledo en muchos aspectos. Eso le iba a preguntar. Porque eso me lo preguntan todos los días, ¿cierto? Y me imagino que también le preguntan por los antecedentes que ha habido también de corrupción en el Polo, como el caso de Samuel Moreno. Claro que sí. ¿Cómo se pudo, cómo se alió o sea, cómo lo pudo hacer, mejor dicho? Pues estamos hablando de una relación institucional y ellos, el Polo Democrático, pues han hecho una reflexión acerca de lo que pasó con Samuel Moreno. Sin duda dentro de este contexto y cosas pueden pasar en la vida, porque esto pues, pero Samuel Moreno no era la representación de la identidad del Polo Democrático y fue una persona que deshonró al Polo Democrático, a las personas que en algún momento pudieron creer en él y pues tiene un costo altísimo, ha tenido un costo altísimo para ellos, pero ellos lo han reflexionado, reconocido y saben que no era la expresión de ellos, es una persona que falla en términos éticos. Y eso pues es doloroso para ellos, pero no es la expresión de ellos. Y hay que pues también tener la disposición a entender de esa manera lo que ocurrió con el Polo. Y eso es lo que ha explicado Jorge Enrique Robledo y yo lo creo y siento así. Y ahora imagino que la siguiente pregunta también se la han hecho mucho. A ver. ¿Qué tanta identidad tiene usted con el Polo Democrático? Sergio Fajardo, digamos, ellos son de izquierda. ¿Sergio Fajardo es un hombre de izquierda? Yo respondo primero esa. Bueno. Y yo digo... No sé si la ha dicho acá, yo no creo, pero Macron, el presidente de Francia, estaba chiquito, él es muy joven y estaba chiquito en ese momento, jovencito, quiero decir,
Y nosotros ya habíamos roto con la idea de izquierda y derecha, porque además Macron hizo popular mundialmente la frase ni de izquierda ni de Sí. derecha. Y nosotros hace mucho rato habíamos roto con eso. Porque es una clasificación basada en unas ideologías que pone unas etiquetas a las personas. Entonces usted se pone una etiqueta, yo me pongo otra etiqueta y ya no podemos hablar. Nosotros rompimos con esa forma de clasificarnos. Nosotros hablamos de una política que tiene unos principios, enfrenta unos problemas, presenta unas soluciones, es coherente y consistente, los medios son los que justifican el fin, y entonces hacemos una ruptura con esa clasificación que a mi modo de ver es obsoleta. Entonces, esa es la primera observación. Sí. La manera como nosotros, el movimiento que yo he liderado, Compromiso Ciudadano, se relaciona con la política y lo público, y lo hemos hecho en 18 años. Nosotros empezamos hace 18 años. Yo recuerdo que la última vez que estuve acá, hablamos de que yo empecé a los 43 años la política, Sí. y entonces ya sé cuántos años Tiene tiene buena Vicky. memoria, ¿no? Sí, claro que me estoy acordando. Muy Aquí, buena memoria. aquí la estoy viendo y me estoy acordando en el momento que hablamos de esto. Entonces, ahora, Jorge Robledo, sin duda que es una persona que hace parte de la izquierda en el sentido tradicional de la izquierda. Y nos encontramos en este momento en la vida. Pero con él hemos tenido, y yo creo que él, pues creo no, estoy convencido de que él entiende qué circunstancia está el país, en qué punto significa el desarrollo de Colombia, en qué condiciones estamos, y ha tenido una mente abierta para podernos encontrar. Porque si no, pues el entre comillas, insulto que que me han hecho de manera recurrente muchas veces del polo democrático es neoliberal, que es la expresión, pues, como mentarle la madre a una persona en Sí, sí, términos sí, sí. ideológicos. Y yo no soy neoliberal, pero pues hemos sido capaces de encontrarnos, vamos a presentar el programa básico para Colombia y entender en qué estamos y de qué manera estamos avanzando y qué significa una coalición alternativa en Colombia en este momento de la vida de nuestro país. Entonces, pues nosotros demostramos que podemos estar juntos sin ser iguales, tener discrepancias. Por ejemplo, una que es recurrente, los tratados de libre comercio. Ujú. Él siempre ha estado en contra de los tratados de libre comercio. Y el caso de Sergio Fajardo. Y yo, por ejemplo, creo, para explicar el último tratado de libre comercio, para que me entiendan, la Alianza por el Pacífico, la que se firmó en Sí. Buenaventura, México, Perú, Chile y Colombia. Yo creo que es importantísimo nosotros ser parte de una alianza de esa naturaleza. Ahora, tenemos que evaluar cómo han funcionado los tratados de libre comercio. Hay que ser muy cuidadosos con esos tratados. Hay que entender y revisar las condiciones, porque muchos de ellos se firmaron hace un tiempo. El mundo está cambiando. Trump, por ejemplo, ya quiere acabar el tratado de libre comercio, ni más ni menos que con México y con Canadá, y no sabemos qué quiera con respecto, por ejemplo, a Colombia. Entonces, tenemos que evaluar y revisar. Doy un ejemplo que a mí estaba pensando esta mañana, decir un Sí. ejemplo. Con la Unión Europea, Colombia tiene un tratado. Uno de los sectores más frágiles de la economía colombiana es el sector lechero. Ujú. La Unión Europea es muy potente en términos de producción de leche. Entonces nosotros tenemos que mirar, el tratado se firmó, hay unos años de moratoria para que Colombia se pueda adaptar, para que nuestro sector lechero tenga las condiciones para poder competir. Y hay que cuidar a los lecheros en Colombia, porque los productores lecheros son pequeños productores y si no los cuidamos, pues van a desaparecer y eso no nos podemos dar ese lujo. Hay que revisar cómo va ese tratado, cómo se está avanzando. Cosas de ese estilo, para ponerlo en Sí, términos sí, bien lo concretos, entiendo. se tienen que mirar con mucho cuidado. Pero yo creo, además yo creo, es mi visión, una persona, un movimiento como el nuestro, que cree en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en el mundo digital, es para estar en el mundo. No es para estar encerrados nosotros en la cordillera de los Andes, nosotros encerrados con nosotros. Y sabe una cosa, es muy importante lo que usted nos está diciendo y me gusta esta entrevista porque es distinta a la que hicimos el otro día que usted estuvo Sí. acá. Usted tiene unos seguidores que van a votar por usted a esos seguidores los tiene que cuidar, digámoslo así, ¿cierto? Son los que de pronto están esperanzados en Sergio Fajardo como presidente para el 2018, pero también está en la tarea de traer más gente. ¿Hay alguna gente, doctor Sergio Fajardo? Doctor, no, ¿no? No. Qué pereza, pues, doctor. yo soy doctor, pero no. ¿Sí pero es no. doctor? No le Sí, gusta claro, que yo le Es hice digan. el doctor doctorado en matemáticas. Imagínese, doctor. Entonces sí le puedo decir doctor. Tranquila, pero está bien con Sergio por el momento, no hay Sergio, problema. listo. Bueno, hay otra gente que usted quiere traer y de pronto piensan, uy, no, Sergio Fajardo se alió con el polo, con la izquierda, ¿qué tal? Nos va a llevar al castrochavismo, que es como el gran fantasma. Ese es el. ¿Qué les dice a esas personas para atraerlas, Sergio Fajardo? Pues varias cosas, pero primero, las personas que me conocen a mí, lo que nosotros hemos hecho, saben que cuando nosotros decimos una cosa, la cumplimos. Tú usaste ahora la palabra coherencia. Mm, Yo acabo de escribir un libro que se llama El poder de la decencia
y un concepto fundamental para nosotros es la confianza. La riqueza nuestra es la confianza y la confianza es una construcción, es cómo establecemos una relación, cómo nos vamos transformando. Tiene que ver con algo que a mí me gusta repetir y este es un buen momento para decirlos. Los medios son los que justifican el fin. El camino que nosotros seguimos le da sentido al lugar donde llegamos. Y la confianza es coherencia con más consistencia. Son 18 años de participar en política. Yo he gobernado, hemos estado en todo lo que tiene que ver con la participación, construcción política, y esa es nuestra gran riqueza. Entonces, si nosotros sacamos unos principios, sacamos un programa y lo hacemos público, ese es el programa que nosotros vamos a cumplir y defender. Como les he dicho, podemos estar con personas que piensan diferente, pero encontrar terreno común para trabajar juntos. Entonces, eso es lo que yo le digo a las personas. Tenemos que abrir la mente, porque en Colombia, pues, si nos fuéramos a quedar solamente con las personas con los que pensamos igual, pues quedamos un grupo muy reducido y ser capaz de establecer relaciones con otras. Eso es fundamental para nuestro país, que le tiene que apostar a la reconciliación. Solamente me relaciono con los que son iguales, entonces el mundo es muy pequeño y el mundo es muy rico, la diversidad es muy grande. Ahora, la coherencia y la consistencia para encontrarnos. O sea, cero castrochavismo. Por supuesto, pues. Oiga, ¿y usted sí A cree mí me que da, existe el castrochavismo a todas estas? pues ya ahora estamos en el madurismo, que es otra versión de todo este tipo de cosas de la dictadura del siglo XXI que es en Venezuela, porque aquí, pues han pasado cosas muy, pues que son extrañas, entre comillas extrañas. Si uno no piensa como otra persona, entonces ya es castrochavista. A mí me dicen que soy de las FARC, que soy comunista, que soy castrochavista. Y digo, yo no puedo creer. Y me dicen, es que usted no cree en la propiedad privada. Yo digo, ¿yo? Pero si es que yo tengo 61 años, esto no fue que yo empecé a participar en política ahora, yo he gobernado, todo lo mío es público, cómo hemos gobernado, cómo nos hemos relacionado con la comunidad, con los diferentes sectores de nuestra sociedad. Pero les interesa difundir mentiras, esas mentiras están asociadas con crear miedo. Sí, con El decir miedo que, se por convierte, ejemplo, que a ustedes lo van a financiar las FARC, porque eso ya se ha ¿cómo le dicho. parece? Y lo ha dicho gente que tiene una importancia en el país. Y entonces otros dicen que a mí me financian son los empresarios, todo ese tipo de cosas. Sí, que el sindicato antioqueño. El sindicato Todo ese antioqueño. tipo de cosas Y dicen. también va de la mano que dice cuando se habla de castrochavismo que nosotros vamos rumbo a lo que está pasando en Venezuela. Nosotros no tenemos que ir rumbo a lo que está pasando en Venezuela y el primer punto es la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Venezuela cayó en lo que cayó y eso no se nos puede olvidar a nosotros porque eso ya fue hace un tiempo, entonces Claro. la memoria es corta. Pero la clase dirigente en ese momento en Venezuela fue una clase dirigente irresponsable donde hubo una gran corrupción y el pueblo, la ciudadanía reaccionó contra esa corrupción y contra esa forma como estaban conduciendo. Nunca se nos olvide eso. Y eso lo tenemos que mirar nosotros con todo el cuidado en Colombia. Y es nuestra responsabilidad. Y yo estoy aquí como candidato de la Coalición Colombia porque represento una expresión de una Colombia que se tiene que reconciliar. A Colombia hay que manejarla con serenidad, no con miedo y rabia, que es muy fácil de generar. Generar miedo, rabia, agredir, es muy fácil suscitar esos instintos y Colombia lo que tiene que aprender es a ser serena, a poderle apostar a lo que somos nosotros, que es un pueblo inteligente, amable, Ve, cariñoso, aquí empiezan a aparecer diverso. corazoncitos, corazoncitos. Yo Pues estoy me aquí alegra. siguiendo el Claro. Facebook. Bueno, en todo caso, yo no sé cómo hacen para hacer todas estas cosas al tiempo. Yo estoy aquí muy concentrado en lo que Sí, les sí, estoy sí. diciendo a Porque es ustedes. que vivimos un momento de rabia, ¿no es cierto? Sí, y se quiere propiciar la rabia. ¿Qué es la polarización? La polarización es dividir el mundo en dos, amigos o enemigos. Y el mundo no tiene que ser así, porque entonces con amigos pues hay una relación afectuosa y el enemigo es con rabia. Y mire el problema y el peligro para nuestro país, para Colombia, con la polarización. Perdón. En Colombia la polarización empieza e inmediatamente se da la agresión verbal y es el insulto. Y diga una mentira sobre el otro y no le importa. A personas que yo conozco, conocidas y diciendo que yo soy de las FARC, ¿cómo le parece? Yo no puedo creer que sean, Sí, es y cierto. lo dicen sin sonrojarse. Entonces empieza la mentira. Ahora en el esquema de las redes sociales, pues hay personas que son capaces de poner cualquier cosa en cualquier Y usted circunstancia. prácticamente nunca contesta ni nada. Nunca. No lo he visto contestando nada. El otro No. día le vi un trino que hasta le tomé foto y todo. A ver, ¿cuál? Ya, vaya contestando Termino. esa mientras le digo. sí. Entonces, va aumentando la agresión verbal. Insulto, 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 y eso va generando rabia entre los dos bandos en que quiere definir el mundo. Va creciendo. Pero en Colombia, y esto es lo que yo quiero repetirles, por favor, a todos ustedes, independientemente de lo que piensen, pero en Colombia la historia nos ha mostrado que esa agresión verbal termina muy rápido en violencia física.
En Colombia pasamos de esa rabia a la violencia física y es parte de nuestra dolorosa historia. En Claro. Colombia, ¿cuántas personas han sido asesinadas? Candidatos Todo esto. presidenciales, todo esto. Y nosotros no nos podemos dar el lujo en nuestro país de volver a la violencia. Eso es lo que yo digo y por eso hablo de la Mira reconciliación. el trino. La frase es trillada, pero como decía el Quijote, ladran Sancho, luego cabalgamos. La verdad y la decencia siempre salen adelante y antes de dormir no olviden que son los medios los que justifican el fin. Se puede. Muy bien. Esa la escribí yo y está muy buena. Oiga, en estos días habló usted, mire, yo no sé, yo he tratado de entender, la gente cuando le mienten, cuando los candidatos prometen muchas cosas en campaña, usted lo sabe, y cuando la gente o los electores se dan cuenta que les han mentido, la gente se siente mucho y se siente adolorida y se siente con rabia y quiere reclamar y demás. Es muy importante que en esta campaña hablen con la realidad, incluso de esos temas que son tan difíciles de tratar, como el tema de las pensiones, que es el que Sí, le voy a tratar en este momento. me imaginé. De repente, lo políticamente correcto en campaña es escuchar a un político diciendo, aquí no vamos a reformar las pensiones, no es necesario, no sé qué. Usted sale y dice, sí, mire, aquí hay que hacer una reforma. Aquí hay que reformar Que porque se si va no a aumentar la edad esto de va a pensión. explotar. ¿Cómo es esa propuesta que yo sé que le generó, que la gente como que alguna gente criticó, como que, ¿cómo así que nos van a subir las pensiones? Pero que, Bueno, y ese es un ejemplo de tomar una cosa fuera de contexto para convertirla en viral, que es la expresión pues En las en redes los medios sociales. digitales. Pero es una buena oportunidad para explicarlo, Vicky. Lo voy a explicar como profesor, como matemático, que es lo que soy yo. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos nosotros hoy en Colombia para las pensiones? Es este. De cada 10 personas que deberían tener pensión hoy, solamente tienen 2. Eso significa 8 personas que no tienen una ningún protección. recurso, una protección para la edad del retiro. Eso es una calamidad para una sociedad. En segundo lugar, en nuestro país, eh, las personas, el 60% de quienes cotizan pertenecen al 20% más privilegiado de esta sociedad. O sea, las personas privilegiadas están cubiertas. Esto es una condición social de desigualdad social muy profunda. Otro aspecto que es importante para entender, hay personas que están trabajando hoy. Alrededor de 23 millones de personas en Colombia están trabajando hoy. Y de esas 23 millones solo cotizan, estoy hablando en términos aproximados, 7 millones. Es Ujú. decir, 16 millones no cotizan. Significan que no están poniendo los recursos para que después, cuando cumplan las semanas, tengan una pensión. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos que resolver en Colombia. ¿Cuáles son las acciones para resolver ese problema? Y tiene que ver con las pensiones. Y las pensiones es una observación que quiero hacer para entender, esto es mirar al futuro. Nosotros tenemos que pensar hoy, tenemos que estar pensando en 2050. No es para mañana, sino en el 2050, cómo va a ser la población colombiana y qué está pasando. Primer punto, nosotros tenemos un problema muy grande que se llama la informalidad. Muchas personas trabajan y no cotizan. Cotizar significa, ustedes están trabajando acá y cada que les entregan a ustedes el sueldo, les hicieron una deducción para contribuir a su seguridad social. No cotizan, entonces eso se llama informalidad y tenemos que crear las condiciones para que la mayoría de las personas no estén en la informalidad, para que haya un trabajo decente, digno. Eso tiene diferentes condiciones, digo solamente dos para explicarlo. Una, la educación que tienen las personas. Personas sin educación, y esas son, la mayoría son vulnerables, que no tuvieron una educación, les va a quedar muy difícil avanzar en nuestra sociedad. Y la otra, hay muchos obstáculos en casos para poder llegar a la formalidad. Gente que tiene una empresa, se quiere formalizar, y la cantidad de obstáculos que tienen para llegar hace que no insistan en la formalidad. Ese es un punto fundamental para Colombia. Muchas personas con un trabajo decente, digno, contribuyendo. Y eso, por supuesto, entonces vamos a pasar de 2 a 10, que es lo que eventualmente tenemos que tener. Otro, este es un punto muy dramático de Colombia que poco se ve o se menciona en el contexto público. Hay muchas personas, como ya dije, viejitos, voy a decirlo en esa Sí. expresión, que no tienen un peso. Reciben, el Estado colombiano tiene un programa que se llama Colombia Mayor para personas en edad de jubilación que son las más vulnerables, los más pobres de los pobres, y les llega al mes un pequeño subsidio entre 45.000 y 75.000 pesos. Eso es lo que reciben al mes, que están en unas condiciones deplorables. De esas personas en Colombia hay 1,5 millones. Nosotros hoy tenemos que ampliar el 1,5 millones a que sean muchos más, a cubrirlos y aumentarles ese subsidio que les está llegando, porque viven en unas condiciones deplorables. En tercer lugar,
dentro de todo esto tenemos que revisar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones en Colombia tiene dos componentes. El sistema público, que se llama Colpensiones, era el antiguo Seguro Social, y el sistema privado, que son los fondos privados de pensiones. Nosotros decimos, yo digo, nosotros tenemos que fortalecer a Colpensiones, el sistema público. Lo tenemos que se convierta, tenemos que llegar a un punto donde está fortalecido de manera que todas las personas en Colombia tienen una base en Colpensiones, es un sistema universal. Y los fondos privados de pensiones los tenemos que revisar. Tenemos que revisar su funcionamiento porque fueron inspirados en el modelo de Chile. En Chile hoy los fondos privados de pensiones están en una crisis tremenda, porque la gente hacía sus depósitos, ahorraba, pero por eso es importante pensar, eso lo empezaron a hacer hace 30 años, y cuando llegó la edad de jubilación dice, no estoy recibiendo nada, ¿qué pasó con mi plata? Por eso si uno no piensa en un horizonte largo, se equivoca en esto, y resulta que las personas, después de hacer todo ese esfuerzo en la vida, están recibiendo algo muy pequeño comparado con lo que recibían. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Cómo se están manejando los fondos privados de pensiones? ¿Qué es lo que ocurre allá? ¿En qué beneficios están sacando? Hay que revisarlos muy bien. Entonces tenemos Colpensiones como una base universal para todo el país que la tenemos que fortalecer, y hay que mirar esos fondos privados de pensiones. Y en este contexto es el que yo he hablado de la edad. Las personas en el 2050 van a vivir mucho más de lo que vivimos nosotros, van a tener mejor salud, van a tener mejor educación y van a vivir más tiempo. Esa es una discusión. Por ejemplo, mis compañeros de la coalición me dijeron, Sergio, discutamos eso, porque nosotros no estamos de acuerdo en pensar en esto. Le dije, pues lo vamos a discutir y lo vamos a mirar con todo el rigor y pues hace parte de estar en una coalición, pero ese es el sentido de todo lo que estamos haciendo. Y tú dijiste algo al comienzo que es muy importante. Mire, para salir a decir mentiras es muy fácil. El esquema tradicional de la ¿qué política. pasa si no se modifica el tema de las pensiones en Colombia en los próximos, hablemos del siguiente gobierno, los próximos 4 años? ¿Qué va a pasar? El porcentaje de los recursos que el gobierno nacional tiene que asignar para pagar las pensiones es gigantesco. Estamos en una crisis financiera y hay que atenderlo. Y repito, la última reforma estructural que hubo de las pensiones fue la Ley 100 en 1993. Repito, es que esto es de largo plazo. Nosotros tenemos que estar pensando en la persona colombiana que esté en el 2050. Esto es una carga, se llama así, la carga pensional es muy importante en el presupuesto nacional y tenemos que mirarla con mucho cuidado. Pero lo que quería decir y terminar es, política es muy fácil de hacer en el sentido que se utiliza por unas personas. Usted llega a un lugar y sabe qué necesita cada persona, qué quisiera oír, y le dice exactamente lo que quiere oír. Y después, cuando usted lo dijo, ya llega el gobierno y la gente que dice, todos son iguales, todos prometen y no cumplen, todos son ladrones, que además le añadan esa expresión, que no es cierta, pero casi cierta. Entonces, yo no voy a estar diciendo mentiras. Esto lo vamos a discutir, ya les expliqué unas bases de lo que tenemos que... ¿Tiene una edad? ¿En cuántos años aumentaría o no? No, por supuesto que no la tenemos y es la discusión y mis compañeros de coalición... ¿Y tendría que aumentar? Tenemos que discutirlo y nos vamos a sentar a discutirlo. Ellos me dicen que están en desacuerdo. Pues yo estoy en una coalición, vamos a discutirlo, pero este es el contexto. Ahora, tiene unas componentes que son rigurosamente técnicas, o sea, ¿cómo va a ser una persona en Colombia en el 2050? Sí, claro. Todo esto hace parte de estudiar y hay que ponerle seriedad para salir a engañar gente, para decirle cosas. Yo estoy aquí explicando con toda la seriedad cuál es el tema. Yo recuerdo un episodio de la campaña Mocus Santos. Y recuerdo que Mocus, ¿se acuerda? El aumento de las tarifas en los impuestos que se firmó sobre piedra de sobre Santos. Mármol. Eso, Santos dijo que no iba a subir las tarifas. Y al final, pues, la realidad le dijo que tenía que subir las tarifas. Mocus entonces sí dijo, honestamente, me parece que fue muy honesto, no pensó como candidato, yo sí tengo que hacer una reforma tributaria. Y al final la historia demostró que el que tenía la razón era Mocus. Pero pensó como candidato distinto. Porque además, fíjese un problema que hoy estamos en Colombia. Ustedes saben que yo voy caminando por Colombia, en las esquinas, conversando con gente de todo tipo. De las pensiones hablamos con muchas personas. Y a mí se me acerca y me dice, doctor Fajardo, el presidente Santos nos prometió que iba a bajar la contribución a la salud de las personas pensionadas del 12% al 4%. Eso es verdad. Eso se los prometieron. Y todos me están diciendo a mí, ¿y usted qué va a hacer? Le dije, yo no le puedo contestar en este momento porque sería un irresponsable salir a decirle mentiras. Le digo, no, tranquilo que él no cumplió, pero yo sí, que esa es la trampa que hacen. ¿Cierto? Y hoy vemos lo que está pasando. ¿Cuántas personas hay hoy en Colombia? Y esto sí es de hoy, que están preocupadas, que pensaron que eso les iba a pasar y no les está pasando. Por eso no se puede hacer política así. No, pues fíjese que eso salió en el Congreso, fue aprobado en el Congreso y el presidente lo devolvió.
El presidente no cumplió. Y los mismos congresistas que votaron por ese presidente. Entonces, por eso la palabra coherencia es muy potente y no es fácil. Si usted está tomando en serio lo que dice cada vez que lo dice, eso obliga a que uno tenga unos principios y sepa qué es lo que está haciendo. Y fíjese que nosotros, ahora uno puede cambiar en la vida, por supuesto. Claro. Yo no pienso lo mismo que pensaba hace 18 años, ni lo mismo que pensaba hace 9, naturalmente, pero uno tiene que ser capaz de coherentemente explicar por qué cambia. Cuáles son, si tiene un cambio, a qué se debe y qué lo hizo aprender, porque el mundo es distintísimo, por supuesto, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Le voy a preguntar una trivialidad, pero me parece divertida. Dice en su última columna Marisabel Rueda, su penúltima columna o su última, bueno, dice, pero además la imagen de Sergio Fajardo viene adornada de cosas que parece y que sirven, pero que no son. Sergio parece un jovencito, pero tiene 62 años. Le ayudan la melena y los tenis. Pues yo creo, yo leí esa columna y leo todas las Y columnas la de María leyó Isabel Rueda ¿qué le pareció? y leo las entrevistas que hace y la escucho a veces acá en la W, en fin, pero ese tipo de comentario le quita altura a ella. Porque yo no tengo problema con mi edad, el pelo es el pelo mío, yo no le estoy calificando el pelo a nadie, este es el que me gusta a mí, es el que he tenido toda la vida, y poner ese tipo de condiciones dentro de una discusión política y pública, pues no le da altura a la discusión. Y el resto de la columna donde ya se dice que usted es un símbolo anticorrupción, tal, luego dice que Estoy totalmente en desacuerdo en los términos que ¿sí? utilizó, la No le forma gustó como la lo columna. utilizó, pues yo creo, y yo la conozco a ella personalmente, o sea, para que las personas que nos están escuchando sepan, Sí. ella me ha hecho entrevistas a mí, yo la conozco además desde hace años, no ahora en el término de la Sí. política, y siempre me ha caído bien, y yo entiendo que ella tenga preferencia por un candidato, eso no tiene nada de malo, ustedes pueden tener preferencias por una persona u otra, eso no las hace, no les quita calidad como personas, y eso hace parte de la vida. Pero yo creo que esos comentarios no estuvieron a la altura de lo que yo pensaría de una persona como ella, quien es cariñosa conmigo y siempre ha sido amable. No, y yo la adoro. Yo sé, yo Es mi sé. mamá, Y, periodística. y la mamá de uno también se equivoca. Por lo Óigame, menos la mía a veces se equivoca. Y yo las veces que me he equivocado yo, que soy papá ¿tiene también. discusiones con su mamá? No, mi mamá ya Ya no está en el está. cielo. Ah, entonces Pero ¿por qué dice que tengo discusiones con mi mamá? por mi mamá tuve muchas discusiones ¿Sí? en la vida. Mi ¿Por qué le mamá era peleaba a su mamá, doctor mi Fajardo? mamá era una mujer eh, extraordinaria. Era una personaje Ajá. profundamente religiosa, una mujer muy inteligente, con un espíritu fogoso, pero que ella controlaba con su religión, con su fe. Entonces era una mujer asertiva, controlaba, quería que el mundo fuera como ella. Y yo que era el hijo mayor, pues no precisamente caí en el molde que ella quería para el mundo. Claro. Entonces ella me veía y me Cambio. decía, Sergio, en términos antiguos, cortate el pelo. ¿Dónde está la correa, mijo? Por Dios, ¿cómo El se va a fajón, puestecito. no, ¿Cómo usted va a no. salir con esa El camisa? costeño habla del fajón. Usted no usa correa. No, yo nunca, no uso correa. ¿Y eso era como una rebeldía de esos principios de la vida o qué? No, Porque se no, no. levantó. No, yo tengo una versión, pero pues, yo nunca he usado correa. Yo no me- Sí. pude ¿Pero haber alguna usado algún razón comienzo. especial porque Yo no usa tengo correa? una que es bonita, pero no puedo verificar con el testamento histórico y es la siguiente. Ujú, Cuando yo tenía por allá 12 años, me conseguí una novia. ujú. Eran otras épocas, 12 años. 12 años. Pero empezó rápido. Bueno, pero pues en esa época yo no sé si esta expresión todavía se utiliza, uno se le declaraba a la novia y le decía, No, ¿me aceptas como era novio? formal. Eso Sí. era una cosa tremenda, pues yo me acuerdo que a mí se me fue la respiración para poderle decir Se que ahogó en las No, palabras. pues era impresionante. Entonces, bueno, nos cuadramos, en esa época se decía así, Nos Sí. cuadramos. nos cuadramos. Y entonces, pues era juegos de niños y llegó el día de los novios. Sí. En esa época no existía el día del amor y Del la amor. amistad, el día de los novios, no sé. Entonces yo le tenía que dar un regalo a mi novia. Entonces, pues yo pensé y mi mamá me dijo, bueno, comprémosle un regalo pues a la novia. Y yo le compré Pero un muy disco. bacana esa mamá. Sí, ella pues era templada, pero a veces me colaboraba en ese tipo de cosas. Y entonces compré un disco que era de una cantante, Gigliola Cinquetti. Claro. Oh Dios, cómo te amo. ¿Cómo le parece el disco que yo le fui de regalo a dar? Mi primer regalo 12 a una años. novia de claro. 12 años y se lo llevé. Y ella me regaló una correa.
y una correa que me daba 3 vueltas, eso le quedaba grande al papá de ella. Entonces, para mí fue muy mortificante porque me daba pena, me debía poner la correa que me había dado la novia. Para que la viera, Entonces, sí. esa es la historia que yo cuento para justificar que no tengo correa. Lo traumatizó esa novia. Eso es cierto, yo no sé si ahí fue donde empezó todo esto, pero bueno, yo no me pongo correa y me parece siempre simpático que la gente se preocupe por esas cosas. Yo nunca le he dicho a nadie cómo se tiene que vestir, si, cómo ponerse el pelo o no ponerse el pelo. Yo creo que cada quien escoge cómo se siente a gusto. Ahora, yo nunca he estado desarreglado en el sentido de que alguien vaya a pasar una pena. Yo he ido por muchas partes, he representado a Medellín, Informal, así. Antioquia, Colombia, pero ahora todos andan sin corbata, todos quieren ser informales y fíjese usted, entonces aquí vamos. Hay gente que le pone atención a eso, no vale la pena. Mire, ahorita mismo acá, el reto para el presidente en el 2018, uno de los retos más importantes va a ser económico, Sí. sin duda alguna. ¿Qué piensa de la última noticia de que nos bajaron la calificación crediticia en Standard Poor's? Es un llamado de atención muy grande hecho desde fuera. Ujú. Y básicamente lo que está diciendo, la razón para eso es el crecimiento esperado, el crecimiento de nuestra economía no fue el esperado. Se ha venido reduciendo las expectativas y al mismo tiempo la plata que se pretendía recaudar no se recaudó. Entonces nos están diciendo, ojo, que esa condición que ustedes tienen es peligrosa, mirada desde el mundo de las finanzas internacionales de Standard Poor's. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es sobre eso y en particular en la campaña política, porque ahora es muy fácil a salir, porque yo oigo a toda la gente prometiendo que van a bajar los impuestos, sí. que le quitan el IVA, a todo el que quiere ¿Usted le va a dice, prometer bajar los impuestos? no, yo no voy a prometer eso. Reformas tributarias. Y nosotros tenemos que mirarlo con pinzas todo esto, porque además faltan cosas para tener en cuenta. En estos días se tiene que estar terminando o se tiene que estar presentando el informe de la misión del gasto, porque las cosas son cuánto recaudo tiene y cómo gasta. La misión del gasto es una misión, como en Colombia, una misión tributaria, una misión rural. La misión del gasto que nos tiene que decir sobre el gasto en Colombia, qué se puede hacer. Entonces usted tiene que mirar cuál es el gasto, cuáles son las condiciones económicas, pero no puede salir a decir mentiras ahora, a decirle a todo el mundo qué es lo que quiere. Todo el mundo, no conozco a nadie que diga, súbame los impuestos. Solamente he visto un ejemplo, hago un pequeño paréntesis. En Estados Unidos leía yo que Trump dijo que iba a bajar los impuestos a todas las empresas. Él es un multimillonario. Y 400 multimillonarios en Estados Unidos le escribieron a él diciendo, no nos baje los impuestos. Eso yo nunca lo había oído en la vida. Solamente había oído algo extraordinario en el tema de impuestos acá con Antanas Mocus, en Bogotá. Ujú. Cuando yo vivía en ese entonces en Bogotá, nunca me soñé que yo iba a estar en estas condiciones de candidato a la presidencia, próximo presidente de Colombia. Y Antanas Mocus a la ciudadanía en Bogotá les dijo, paguen sus impuestos y les invito a que hagan un esfuerzo adicional si quieren aportar unos recursos adicionales y además le dio una lista de proyectos. Eso era impensable y un buen número de Y hubo gente que personas. aportó, claro. Funcionó. Pero entonces tenemos que mirar esto con mucho cuidado. Está también un tema en la mitad de inversión y gasto que se llama la regla fiscal, que rige cómo se tiene que comportar la deuda del país. Pero fíjense ustedes una cuestión paradójica de lo que se da hoy. Le están prometiendo a todo el mundo que le van a bajar todos los impuestos. José Antonio Campo un día dijo, todo el que diga cómo va a bajar los impuestos, díganos cómo va a conseguir los recursos que Claro, deja de conseguir. La plata tiene que Sí, salir de algún y la lado. fórmula que están diciendo es muy fácil. No, vamos a mejorar la DIAN. Llevamos 827 años tratando de mejorar la DIAN. Y entonces, pues en principio, nosotros vamos a mejorar la DIAN. Sí. La tenemos que mejorar. Pero esa fórmula no le responde a lo que está pasando. Entonces, le rebajan los impuestos acá, pero cuando le bajan la calificación afuera, significa que cada que le van a prestar plata, le cobran más intereses, porque entre comillas es menos confiable. Entonces, le bajan los impuestos acá, pero se los va a tener que pagar en intereses en el Ahí se va exterior. la plata. Entonces, esto es en serio. Nosotros tenemos que trabajar con mucho juicio. Esto, repito, yo voy para presidente, no para candidato, para que Sí, no poner en la no hoja se de quedaría vida. de candidato toda la vida. Y esta es la última campaña en la vida que yo soy candidato. Está diciendo que no vuelve a ser candidato a la Nunca más en presidencia. la vida vuelvo a ser candidato, ¿En serio? en serio. Si usted no gana en el 2018, ¿no vuelve a ser candidato? No quiere decir que yo me retire de la política, pero voy a apoyar a otras personas porque tienen que llegar Pero eso es personas. muy importante. Espéreme un segundito, que es que me está dando el titular de la noticia. Claro. Si yo no gano la presidencia en el 2018, no vuelvo a ser candidato en Colombia.
Sí, no vuelvo a ser candidato ¿Por qué? para nada. Porque yo creo que nosotros tenemos unos tiempos. Y Yo, todavía está joven. yo llevo 18, sí, en términos O mentales, sea, a físicos, los 66 podría ser. podría, sin duda. Sí, claro. Pero yo he dicho, porque yo tengo una obligación. Yo llevo 18 años en el libro. Yo les voy a hacer un comercial para el libro. Compren el libro El poder de la decencia, que está buenísimo. Esta tarde voy a firmar, Ujú. aprovecho, como los ciclistas en su época. El poder de la decencia. El poder de la decencia. Esta tarde voy a firmar libros en Unicentro a las 6 de la tarde. Sí vi que también estaba el Bueno, anuncio en pero su lo que Twitter. yo quiero decir, y aprovecho pues la oportunidad de estar acá, es, yo llevo 18 años en esta vida. Yo empecé a los 43. Como les dije, yo he sido un profesor. Hay gente que me dice, no diga que es profesor. ¿Pero por qué? Hay gente que piensa, y volviendo Que eso atrás, es como que quitarle ser de méritos. categoría inferior, que Ah. nosotros los profesores somos de categoría inferior. Y de hecho, ¿se acuerdan? Ya que hemos hablado un poco de La los debates de estrategia. Santos y Mocus, Santos El le profesor decía a Mocus. Mocus, profesor Mocus, lo cual pues es un orgullo para Mocus y es Pero un era orgullo claro para que era mí, una pero estrategia era para para demostrar. decir que nosotros los profesores no tenemos las condiciones para liderar el Estado. Pero vuelvo a lo que estoy Y retomando. usted como profesor sí se siente capaz de liderar el Pero Estado. sin la menor duda, y además ya lo he liderado y en diferentes instancias, y soy una persona madura y he aprendido en 18 años, pero yo creo que nosotros tenemos que pasar y fomentar y llevar para que haya otras personas que tomen las posiciones nuestras. Esa es mi convicción. Nosotros, esta coalición, además, una característica muy importante, esta coalición no es solamente para terminar ahora a más tardar en junio del 2018. Esta coalición es para que sigan trabajando en el 2019 y así sucesivamente. Todo eso que está pasando en el nivel regional es un ejemplo de que se puede trabajar juntos. Sí. Lo que ocurrió en Yopal es un ejemplo de que cuando se juntan y trabajaron con un buen espíritu y se puede hacer. Entonces, yo tengo un ciclo Sí. y otras personas tienen que aparecer. Y yo soy un profesor y ayudaré siempre a que otras personas, yo soy consciente que todo lo que hago aquí, lo que estoy haciendo pedagogía, explicando. Y esa es mi responsabilidad. Entonces, tienen que llegar otras personas. Mire, me están escribiendo tantos mensajes, la gente en el Facebook Live quiere muchas Muchísimo. preguntas, muchas cosas. ¿Le gusta el reggaetón a Sergio Fajardo? No, soy más bien flojo para el reggaetón, pero el otro No, día, pues si le regaló a la novia esa canción toda romántica, ¿qué le va a gustar el Dios, cómo reggaetón? te amo en italiano. Sí, No, no, claro. Vicky, Y en no le voy a decir italiano que la además, cante ¿no? porque estoy seguro que ella la sabe la canción y seguro que la cantaría muy No, y bien. además, si yo canto, le toca cantar a usted, ¿no? No, 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 no charlemos con eso ahora, pues. Eso a los candidatos les toca bailar, cantar, de todo. Lo vamos a ver haciendo todo lo que hemos visto ¿Sí va a hacer los todas esas candidatos. cosas o no? No, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo, después de todo, soy una persona tímida. ¿Sí? Sí, yo soy tímido y hay ciertas cosas que me cuestan. Pues Como el con solo baile, pensar creo que me estoy cantar poniendo y rojo eso. ya en todas estas cosas. Una persona que, por ejemplo, pues que no tiene ningún problema con eso es Santanas Mocus. Sí, sí, sí. Yo decía, yo creo en la cultura ciudadana, pero yo recuerdo pues Santanas Mocus como super cívico, en pantaloneta, con una capa, se casó en un elefante. O sea, yo Se metió a una jamás, fuente para yo- lavarse los pecados por haber bueno, yo pues renunciado. nunca en la vida sería capaz de hacer eso. Yo Se con solo bajó pensar eso me pongo la ropa nervioso. interior. Bueno, calcule, pero cada quien tiene su personalidad. Entonces reggaetón no. No, eso estuve oyendo el otro día a J Balvin. Es eh, chévere, J me, Balvin, ¿no? me pareció, pues yo no lo conozco a él personalmente, Mm. me pareció ¿Paisa? simpático. Sí, es paisa, pero no por el paisa, sino por cómo cantaba. Ahora a mí me gusta Carlos Vives, me gusta Juanes, Sí. pues ¿Y es bailador, salsero, alguna vaina? no, ya Nada, pero es que baila o si no yo hubiera, baila, si yo hubiera sabido cantar y bailar, no estaba aquí. ¿cierto? No sería candidato presidencial, sino que estaría, no sé, en una orquesta, tendría mi grupo, sería cantautor. ¿Le gusta un traguito o no? Uno o dos tragos ¿Qué máximo. le gusta? Pues me gusta tequila. Le gusta el tequila. De ese que le pegan a la mesa y queda No, no, es con sangría, Ah, con limón, mezcladito. con sal, una mezcla. Me gusta la margarita, el mojito me gusta, pues vino me gusta. Sí. Uno, dos, yo no soy persona de exceso, no he sido nunca persona de Bueno, exceso. ya ¿Garrillo? De vez en cuando me fumo uno, ¿Sí? pues yo soy ciclista, ¿cierto? Pero Y de vez en cuando me entonces- fumo un cigarrillo, porque pues si yo me fumo un cigarrillo a la semana no pasa nada, ¿cierto? Ah, no. No, no, yo no tengo cajetilla, ni estoy fumando, ni sí, me pero tengo lo que mejor es esconder. que lo elimine No, por completamente. supuesto, que nadie fume, eso yo lo tengo claro, pero me Sí. está preguntando, yo le contesto sinceramente, de vez en cuando me fumo uno Sí. como parte del relax, como me tomo un trago de vez en cuando, yo no soy bebedor, no soy parrandista, soy una persona bastante, pues, como que tranquila, no, nada así pues apasionante a primera vista.
Oiga, y como es A matemático, primera vista. uno se lo imagina que se la pasa haciendo cuentas, sumando, restando, dividiendo. Diagramas. Diagramas. No tantas sumas, sino diagramas. Diagramas que permiten tener los conceptos Aclarar la claros, mente. aclarar la mente, y lo hago siempre lo estoy haciendo como parte de mi disciplina. Porque en las matemáticas, el área mía, Ujú. y eso tiene que ver mucho como soy yo y la manera La como hablo, personalidad, es claro. la lógica matemática, que es la lógica matemática para mí es la mayor expresión de la creatividad de los seres humanos. Ajá. Son los cimientos de las matemáticas. La lógica es la que le permite que ustedes digan esto es matemático, es verdadero. Y es la lógica la que le da el rigor a la matemática y dentro de las ciencias, pues es la expresión cuando dicen eso. Es que esto es matemático, es porque cuando usted dice una cosa en matemáticas, la probó. Si no la ha probado, no tiene ningún valor. Ahí vamos refrescando un poquito la entrevista, pero vuelvo a los temas gruesos. ¿Ok? Creo que hoy nos vamos a pasar un poquito de la hora que nos corresponde, pero es que hay mucho temita, hay Vale la mucho pena. temita. Aprovechemos el tiempo que nos queda. Bueno, Usted dice, no puedo hacer alianzas con el Partido Liberal porque nosotros estamos defendiendo la la no lucha contra la corrupción. corrupción y el Sí, clientelismo. listo. Déjeme hacerle una pregunta muy clara. Sí. Timochenko, ¿usted haría una alianza política con Timochenko, doctor Sergio No. Fajardo? Por ninguna razón. Bajo A ninguna mí me parece circunstancia. bien que esté en la política y que haga política y que presente sus ideas, pero por ninguna razón haría política con Timochenko. Él cambió las armas para defender sus ideas Sí. en la política. Ese es el sentido del acuerdo. Y esas ideas yo no estoy de acuerdo. Entonces nosotros no vamos a hacer coalición con Timochenko ni nos uniríamos con él. Entonces, para cada quien, pues habrá alguna razón que nosotros podamos decir, pero no, y tranquilamente no, y yo quiero pues Y le tomar ese agradezco la claridad, porque es que el otro día le hice la misma pregunta a la doctora Clara López y se volvió un monstruo aquí, se puso brava. de verdad. Sí, se ¿No le molestó gustó por la la pregunta, pregunta? le pareció que era como mala, malvada la pregunta, pero yo creo que a todos les hemos preguntado lo mismo y es Y importante es para la legítima, gente. por supuesto, es una pregunta legítima en este momento, porque ellos ya son actores políticos y él va a ser Mm. candidato presidencial y llegará el momento en que estaremos en debates presidenciales y él Estando estará él, allá y punto. vamos a debatir. Ahora, yo no voy a insultarlo a él como no insulto a nadie, yo no me la paso respondiendo por ofensas, por mentiras que dicen. Yo hago un Pero esfuerzo. asistirá a los debates donde esté Timochenko, no tiene problema. Si hace parte de los debates en Colombia, pues por supuesto que asistiré, ¿cierto? Ahora, por lo general los debates son organizados por los medios de comunicación, Ujú. gremios, en fin, eso hace parte de la política. Ahora llegará su momento donde empiezan pues los debates. Ya hemos estado, ya estuve en uno contigo también, cuando Claro, éramos sí. varios Hablando del personas. tema de de la corrupción, fue de la Ese corrupción. fue. Mire, estamos viendo, usted que es matemático sabe exactamente la cuenta del salario mínimo. ¿Para qué le alcanza a la gente un salario mínimo? No tenerlo es una tragedia. Tenerlo, pues claramente no es una riqueza. Siempre hay mucha carencia. Se está discutiendo el salario mínimo. ¿De cuánto debería ser ese aumento? Yo he pensado sobre ese tema. Ujú. Ahora, lo primero que yo quiero señalar es que tendremos que cambiar el sistema para el salario mínimo. Sí. Porque esto es al final del año, de repente llegan y es como una historia, como una crónica de lo que se sabe. Los representantes de los empleados, desde la perspectiva de los sindicatos, piden un aumento, llegan los empresarios representados por unos gremios y mucho menos. Y se empieza durante mucho tiempo a estar discutiendo. Ujú. ¿Yo qué estaría haciendo ahora? Estaría discutiendo mirar un concepto que es importante, la productividad, cuáles son las condiciones. Hay algo que es muy importante en el contexto de la discusión económica hoy en nuestro país. El mercado interno, el consumo en Colombia se ha disminuido enormemente. Total. Después de la Entonces, reforma tributaria después especialmente. de la reforma tributaria se ha disminuido enormemente. El Banco de la República venía bajando tasas de interés y paró ayer precisamente en la tasa de interés última. Y entonces, uno de los factores para que haya consumo, que se reactive el mercado interno, es el salario mínimo. Sí. Porque si la gente tiene un poco más de plata, pues tiene más posibilidad de gastar, para ponerlo en esos términos. Entonces yo estaría haciendo unos cálculos muy bien hechos acerca de eso. Entender cómo con el salario mínimo puedo ayudar incrementándolo en una proporción. En este momento ¿Tiene no la alguna tengo cifra? calculada, no la tengo calculada, pero ese sería el cálculo que estaría haciendo yo. Están hablando del 4, del Tiene que ser 4.5% más y los alto. trabajadores hablan Bien hasta 12. de un 12%. Sí, tiene que ser más alto del 4%. Eso ahora ya va a ser una responsabilidad del gobierno, pero esos serían los cálculos que yo estaría haciendo. Y ese es muy importante. Yo creo
que el aumento del salario mínimo determina, por supuesto, tiene una relación directa con el consumo interno que está decaído y Colombia necesita ese consumo interno, pero allá lo tienen que discutir, pues yo no tengo a la mano las cifras, pero ese sería el raciocinio que yo estaría haciendo para discutir esto. Ahora, vamos a cambiar el modelo. Lo que tenemos que Ustedes, cambiar si nosotros llegan a es la el modelo. presidencia. Sí, ¿Y porque no, cuál sería ese modelo porque nosotros para vamos a calcular el empezar salario a mínimo? tener un mecanismo de comunicación permanente. Desde enero estamos hablando. No vamos a estar hablando del salario mínimo desde enero, pero empleados, gobierno, empresarios, Ujú. tenemos que estar regularmente comprometidos con ciertas tareas que nos vamos a poner conjuntas. Entonces nos vamos reuniendo permanentemente de No forma dejarlo tal para que el día diciembre, que para llegó noviembre. el último mes, llegó diciembre, que es donde se discute, pues entonces se saludan. Eso lo tenemos que cambiar. Y entonces, el día que lleguemos a esa discusión, ya hemos avanzado muchísimo y no se Es convierte como trabajarlo todo el año. todo el año. Tenemos que ir trabajando en las relaciones productivas, los correspondientes, por supuesto, representantes de los empleados, sindicatos, empresarios, gobierno. Usted ya nos habló de Robledo. Dijo, tengo algunas diferencias con su pensamiento Sí, ideológico, toda esta cosa. Hablamos del polo, hablemos de Claudia. ¿Cómo se hablemos. reconcilió con Claudia? Le dio Hablando, piedrita, ¿cierto? hablando, claro. Sí. Sí me dio, por supuesto, y la hice pública. Respetuosamente. Y fue aquí donde usted se dio cuenta. Curiosamente estaba usted en una entrevista con Ah, Julio sí, cuando le leyeron los trinos de Claudia, es cierto, que ella es cierto. reconoció que fueron de pronto imprudentes o Sí, inoportunos, no y me recuerdo la molesté palabra. y dije pública, pues cuando es que me tomaron en vivo y en directo, ¿cierto? Y fue molesto y pues hice pública mi molestia, tratando como siempre de ser respetuoso, porque hasta en la molestia nosotros tenemos que ser capaces de tener altura. Eh, y fue molesto, pero fue además después muy bonito, porque nos sentamos a hablar solos y hablamos con toda la seriedad, con todo el cuidado. Ella es una mujer muy inteligente. Sí. Es una mujer brillante, es una mujer que tiene la posibilidad de ser la mujer que lidera este país en muchos sentidos. Y yo lo he hablado con ella directamente. Yo le pues, soy mayor que ella y le digo, Claudia, estas cosas. Y fue muy bonito el encontrarnos en la manera como ella se refirió, cómo me pidió disculpas, que después hizo públicas. Y eso hace parte de nosotros crecer y de transformarnos. Los líderes, ella como mujer que yo creo que tiene todo un porvenir muy grande. Si ella sabe manejar las Ujú. circunstancias, que tiene esa inteligencia, va a ser una gran persona, es una protagonista de la política hoy en Colombia. Pero ella tiene un camino por delante que puede ser extraordinario. Pero bueno, nos reconciliamos de manera amable y eso es importante. Y en su gobierno, Es difícil. dónde estaría ubicada Claudia López? Vamos a ver, vamos a ¿Será la ver. fórmula vicepresidencial? Yo no he puesto todavía ni hemos hablado de eso en ¿Pero un solo podría ser minuto. la vicepresidenta? ¿Le Vamos a gustaría? ver, vamos por pasos. Primero ganemos, Pero primero acuérdese vamos que avanzando, para pero sí ganar debe ser toca una tener mujer. una fórmula. Sí, Así está, claro. o sea, esa es ¿Fórmula? otra noticia. La fórmula Va a debe ser ser, una mujer la fórmula esa es la vicepresidencial de obligación Sergio que Fajardo. tenemos de buscar esa mujer que represente lo que nosotros representamos y que sea un símbolo de lo que significa el poder de las mujeres en el sentido de la capacidad de las mujeres en una sociedad A como la Claudia nuestra. todo el mundo le reconoce la inteligencia y todo esto, la critican por las formas. ¿A usted le preocupaba eso o le ha preocupado eso o no le Pues ella importa? tiene sus formas que son muy distintas a las mías, obviamente, no hay que Son el explicar agua y mucho, el aceite. pero, Antónimos. pero yo creo que ella, con sus condiciones, con su talento, con su talante, ella puede hacerlo muy bien. Ahora, digo, y lo digo como, esto no quiero ser irrespetuoso, como si fuera una hija mía, lo Uno digo no que no clasifica es para mi hija, hija, no. pero, pero yo creo que ella tiene las condiciones Mm. para transformarse. Yo soy muy diferente a Sergio Fajardo, que cuando tenía 43, cuando yo empecé a gobernar fue en el año 2004, tenía 48 años. Ujú. Y he cambiado, o sea que nosotros, ser inteligente, entre otras cosas, más allá de la potencia del coeficiente Claro. intelectual, es la capacidad de relacionarse, de cambiarse uno. Y eso no es tan fácil y seguro que tú has cambiado y nos toca y nos estrellamos y nos chocamos y yo me he estrellado, me he Todos chocado, cambiamos. pero bueno, pues, yo creo que para bien. Quisiera, mire, tanto me están hablando aquí en el Facebook de la columna de Marisabel, que quisiera hacerle muy rápido algunas preguntas de la columna y aprovechemos que usted se la leyó. Entonces, de cosas puntuales, de cosas puntuales. Permítame, ta, 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 ta. Ella habla de la negociación de Orbitel.
Dice, por ejemplo, que también tendrá que explicar la controvertida negociación de Orbitel, contrataciones e infraestructura bajo urgencia manifiesta que duró 3 años y que adicionó 7 veces e Hidroituango, para mencionar solo algunos ejemplos. Sí, y son afirmaciones puestas ahí que ponen en tela en Y duda por eso me mi parece honestidad. importante Sí, mencionárselas. por eso. Y yo voy a responder un poco sobre eso, Sí, porque señor. está poniendo en duda mi honestidad, ¿sí? Y eso es muy serio con las personas. Además, yo voy a ser presidente de Colombia y me precio de luchar contra la corrupción y el clientelismo y hablo del poder de la decencia. Entonces, no es una trivialidad poner en cuestión a una persona citando de esa manera para tener que responder. Orbitel, ¿qué significa? Porque la mayoría de las personas no tienen, la gran mayoría de los que nos están escuchando no sabe qué es Orbitel. Mm, Pero Estoy seguro que la mayoría no tiene ni idea qué es eso. Entonces, puesto así, pues le siembra un manto de duda a la gente, dice, ¿qué será lo que pasó con Orbitel? Una pequeña explicación muy sí, breve. para ver si le Y pregunto ese dos le voy a cositas y ya. explicar solo ese y voy a mostrarle cómo entiendo yo las cosas y cómo respondo, porque yo puedo responder por Ujú, todos y cada uno de los hechos que yo he tenido en mi vida sí. pública. Por eso estoy acá, por eso puedo mirar de frente, por eso me siento orgulloso de representar una forma de la política. Yo entiendo que quieren, por supuesto, quisieran destruir la riqueza que hemos construido, que es la confianza. Le voy a hablar de Orbitel un segundo. Señor. Orbitel era una empresa de telecomunicaciones de la cual las empresas públicas de Medellín eran socias con dos privados. Ujú. Y nosotros, cuando yo fui alcalde de Medellín, repito, muchas personas que están acá no se acuerdan porque esto fue del 2004 al 2007, nosotros en EPM, Empresas Públicas de Medellín, construimos dentro de EPM, sacamos la empresa de telecomunicaciones que se llama UNE. Hoy ya UNE tiene otra condición y juntamos todo lo que tenía que ver con telecomunicaciones Sí, para construir una empresa pública de telecomunicaciones, pero aparte, porque las telecomunicaciones y el agua y la hidroelectricidad, por ejemplo, las hidroeléctricas, pues son dos mundos muy distintos. Entonces construimos UNE. Y UNE, ¿sí? Le compró a los socios de Orbitel, le compró la parte que tenían y se convirtió parte, toda Orbitel, dentro de UNE. Esto fue hace 11 años. 10 ¿Sí? años, sí. ¿Cómo se compra esto? ¿Cómo se hace para comprar? Eso no es que yo, alcalde, digo, vamos a comprarle a este. mm, Eso tiene unos protocolos, unos criterios y tiene una obligación que es Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín, en ese momento el gerente de Empresas Públicas de Medellín era Juan Felipe Gaviria. El equipo de Empresas Públicas de Medellín tiene que hacer lo que se llama una valoración. claro. Se valora cuánto vale lo que se va a comprar. Eso no es que estamos pues aquí negociando como en una tienda. Se hace una valoración. Eso lo hace el equipo de PM. Contrataron una firma que se llama Inverlink. De hecho, la persona que se encargó de esa valoración se llama Bruce McMaster, que hoy es el presidente, el gerente de Grande. Andy. ¿Sí? Y esa fue la empresa que hizo esa valoración. El grupo de PM revisa todos los parámetros, se discute, por supuesto, esas cosas. En la junta directiva, yo soy el presidente de la junta directiva, el grupo, el gerente, con todo esto lleva los estudios, presenta los estudios. En la junta directiva se discute todo esto, se nos presentan unos detalles y discutimos, y en la junta directiva se aprueba lo que se presentó como proyecto de valoración. En esa junta directiva, por ejemplo, estaba una persona que se llama Juan Camilo Restrepo. O sea, personas especialistas en estos temas. Y ese es el contexto de la discusión. De acuerdo a esa valoración y de acuerdo a lo que nos Se presentaron, tomó la se decisión. tomó la decisión de comprar Orbitel. Estoy desmandado desde el 2006 y he respondido por todas mis acciones en el contexto en que yo soy y eso ya está hace rato tramitado y discutido. Ahora, yo entiendo que quieren volver a discutir. No tengo ningún problema, Ujú. porque yo he rendido declaraciones públicas y está. Pero así he hecho yo. Entonces, Es puesto tendencia de esa Sergio forma así. Fajardo en la W. ¿Ah? Es tendencia Sergio Fajardo en la W. Pues qué bueno. Ahí le paso ese dato. Mire, Bueno, otra cosa que dice aquí Marisabel, espéreme un segundo. Ah, bueno, y ya la salimos de la última. columna, sí, señor. Dice que usted ha reconocido que se ganó como alcalde y como gobernador más de 100 y pico de investigaciones. Y dice, de esta etapa en su departamento le falta explicar el elefante de la Biblioteca España, el fracaso de los parques educativos, la supuesta acusación de la Contraloría de que violó la regla fiscal en un 0,9% por gastar más de lo que le entró, gastos millonarios en publicidad, el descenso del ranking educativo en el departamento del puesto 6 al 12. Y falso en el todo. el desempeño fiscal y financiero quedó en el 18 sobre 32 departamentos. Falso. Ahora,
Yo no voy a entrar a discutirlo porque Sí. yo puedo explicar cada una de esas cosas. Porque en este mundo de las acusaciones, a usted le dicen, usted es esto. Entonces yo tengo que salir a demostrar que no soy. Claro. Y demostrar por el no es, no esto, no esto, no esto, no esto y no esto. Todo lo que yo hago es público, todo lo que yo he hecho está sujeto al escrutinio público. Nosotros en el índice de gobierno abierto de la Procuraduría General de la República, el número 1 en Colombia, Antioquia, conmigo liderando. En Transparencia Internacional, el número 1, la institución pública número 1 de gobernaciones y dentro de ese contexto, Antioquia, conmigo como gobernador. En el manejo de las regalías, en el manejo de la contratación, número 1. No por accidente yo fui seleccionado como el mejor gobernador de Colombia. Ahora, entonces dicen una frase de esas y entonces a la gente le quieren generar una duda. Ahí hay de todo. Cuando yo digo se ganó, ¿sí? O ella utiliza la expresión se ganó, significa, y yo lo he dicho públicamente, además los he publicado. Yo no sé si ustedes conocen algún funcionario público que haya publicado la lista de procesos en los que ha sido investigado, porque investigar es muy fácil. Ese es un mecanismo que utilizan que se llama empapelar y es una de las cosas que hacen siempre para que una gente no entre al mundo de lo público, porque entonces hay un contrato. Un contrato. Y le aparece Y la entonces llega investigación. una persona y dice, a mí me parece que este punto no está bien. Puede ser que no esté bien, pero puede decir, no me parece que esté bien, vamos a investigarlo. Y le abren una investigación. Entonces a usted le pueden abrir investigaciones, lo van a investigar, usted tiene que tener un abogado, tiene que responder, como he hecho yo, ¿sí? En los medios de comunicación sale investigado Fajardo. Ese es el mecanismo, eso es lo que quieren, que está investigado para generar la duda. Y después terminamos el proceso y nunca sale que no fue condenado Fajardo. Absuelto. Entonces, fue absuelto Fajardo, eso sí no tiene, en primera página nunca va a salir, pero en primera página sale, lo están investigando. Además, por lo general filtran. Antes de que uno reciba lo que lo están investigando, ya lo tienen en los medios de comunicación. Ese es un esquema corrupto de manejar las relaciones. Entonces, cuando yo digo que tengo estas investigaciones, yo llevo 18 años. Nosotros nos enfrentamos a un poder y lo hicimos por fuera, no hemos pagado un peso por un voto, hemos gobernado, hemos sacado las mejores notas. Por eso estoy yo de candidato presidencial, dentro de todo eso. Y hemos respondido y yo he respondido por todas las cosas que he hecho. Y van más de 120 que yo ya he sido absuelto y repito, yo los voy a volver a poner para que vean que he sido investigado yo y que... ¿Y en cuántas lo han absuelto? En todas. En todas. En todo he estado absuelto yo. Hay momentos que dicen, por ejemplo, hace poco, en planeación que le ponen una multa a Fajardo. Sí. Sí, una multa. Yo tengo derecho a Apelar. apelar esa sanción. Vamos a ver qué pasa con la apelación. Y todos los que yo he pasado he sido absuelto. Y son todo ese montón, porque me ponen y me ponen y me ponen. Y aquí estoy hablando y seguramente me están poniendo uno. Porque usted se imagina Ya el le están desgaste, denunciando. ¿cierto? El hecho Y es... aparecer primero en las encuestas debe ser también un pero problema. cada que yo aparezco primero en las encuestas tengo garantizado narcotraficante, guerrillero, paramilitar, corrupto, ¿Y de eso lo todo me van a decir. desestabiliza No, o cómo no hace me para desest- mantener el control? Porque yo tengo confianza plena en lo que he hecho, soy consciente de lo que he hecho. La frase es también estrellada, el que nada debe, nada teme. Sí. Por supuesto es ofensivo, por supuesto que aparezcan ese tipo de afirmaciones y entonces lo pongan a dudar a usted sobre lo que ha hecho. Y yo sobre todo tengo que responder y responderé y estoy respondiendo en lo que me toque cada día. Pero yo tengo serenidad y esto es trabajado, esto no es porque yo nací así, pues que me mandaron acá y cuando me bautizaron en la primera comunión quedé yo pues santo, todavía me falta mucho. ¿A los cuántos años hizo la primera comunión? Pues yo me acuerdo que es por allá a los 6, que era lo ¿Y normal. todavía comulga o no? No, yo no voy regularmente a misa, yo no comulgo, ¿Tu yo tengo relación con Dios? tengo mi espiritualidad, porque además, fíjese que yo digo, yo voy cambiando la vida, Claro. que yo he pasado por muchas etapas y la relación con el mundo es diferente y eso no tiene nada de malo. A mí me tocó ver morir a mi papá y a mi mamá siendo yo gobernador de Antioquia. Circunstancias especiales, la relación con la política y lo público a mí me cambia la visión. Yo creo que eso hace parte de lo que somos las personas. Ahora yo creo profundamente en que cada quien es dueño de su intimidad, en todos los sentidos, su espiritualidad, lo que quiere hacer, de qué manera lo hace, cómo se conecta con Dios, el Dios que usted quiera. Pero cuando yo estoy como persona, yo no tengo la menor duda que mi formación pues fue católica. Crecí en una familia católica y mi relación con el mundo está asociada con unos valores cristianos, del respeto por los demás, el cuidado. Eso es lo que yo soy y soy respetuoso de las personas y tengo mi fuero interno propio
profundo, pero es el mío. Y tiene temor de todo lo que viene en la campaña. Se promete como una campaña muy Mire, agria, ¿será? A mí me Agresiva. cuentan, a mí me dicen, lo están investigando. De tal campaña están Sí. mandando a investigar y contratan investigadores. ¿Nos puede para decir de qué campaña? No les voy a decir, pero... Pero yo me la imagino. Usted sabía. Lo están haciendo. Usted sabía. Y yo sé que están llamando Lo a están gente y le investigando de dicen campaña. investiguen a Fajardo a ver qué le Sí. sacamos y ponen investigadores y hacen todo tipo de cosas. Y lo primero que quiero decir es yo nunca en mi vida y en la política nunca Sí. he dicho vamos a hacer y vamos a decir esto de esta persona, hay que regar este cuento, llamen a tal Sí. periodista para que rieguen este cuento y digan este... Nunca. Por eso yo estoy aquí. Por eso es que me pueden poner demandas y todo eso y yo respondo. Mm. Y lo dicen de cualquier manera. Y se tienen que portar muy bien en todo el tema de la campaña, o uno cómo hace en ese sentido. Es decir, todo lo que hagan tiene una lectura. Para bien, para mal, en lo privado, en todo. Es como que si tienen el traje del candidato, ¿qué? Pues para mí la fórmula es relativamente sencilla. Son los principios. Yo siempre digo, ¿cuáles son mis principios? Mm, Y ahí siempre tengo la respuesta a cómo me debo comportar. Yo me puedo equivocar. claro. Eso no tenga la menor duda, pero es muy poco probable que me equivoque, porque yo ya después de todos estos años, con las equivocaciones que he tenido, con el camino que he recorrido, ya tengo, pues soy una persona hecha y derecha, consciente de la responsabilidad que yo tengo. Es que, lo digo en mi libro, pues yo quiero ser el presidente de 50 millones de personas. Ujú. Eso es una responsabilidad muy grande que una persona se pare a decir esto porque representa una coalición que es muy profundo lo que está pasando. Y lo hago con todo el cuidado porque yo no tengo la menor duda que de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Las personas que se dedican a hacer trampa, a decir mentiras del otro, a ordenar investigaciones, ¿usted se imagina cómo se portan cuando después lleguen al poder? ¿O usted cree que llega así son, y después cuando llegan al poder, sabiduría, serenidad, decencia, justicia, transparencia, para conducir a la sociedad? No, eso es falso. Para terminar, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué imagen le quedó a usted del coscorrón de Germán Vargas? A su jefe, a su hombre de seguridad. ¿Le La quedó misma algo que le quedó a todas las personas que lo vieron. mala? Haga una encuesta a ver cómo le parece. Bueno, Vicky, feliz Bueno, año, yo sé. muchas Oiga, ¿a qué gracias. horas No va a le estar en gustó lo del para libro? nada, ¿A ¿no? qué No hora le va a A las estar en 6 lo de del la libro? tarde. A las 6 de la Oiga, tarde. Unicentro. ¿quién copió a quién? ¿Cómo así? Se puso el libro La Decencia, ¿no? Lo de la El decencia. poder de la Y decencia. vio que hay una lista dizque de la decencia. Yo aquí también le pregunté a Clara López y tampoco le gustó. Pues yo no sé, pues puede ser una coincidencia, ¿cierto? Porque Sí, pues seguro. ustedes saben, cuando sale un libro, pues eso lleva un tiempo pues para imprimirse algo. Yo asumo que pues ellos tenían ese nombre y yo tengo este nombre y es una coincidencia. Claro. Yo no puedo decir nada más, decir que lo copiaron o no lo copiaron. Debe ser que ellos pensaron en ese nombre y yo había pensado en este nombre Y ya. y así es la vida. Coincidencia. Y Esa es la seguimos, vida. sí, hay Y a coincidencias. Petro también le va a decir que no. Yo ya Petro les también, expliqué pero a es que ustedes cuáles acuérdese son. que Julio Vicky ya- siempre le Sí, gusta. no Ya va a después decir- de Al esto, último sí. instante cuando ya. me voy a ir ya aquí, estoy preparado ya para irme, me hace esa pregunta. Le Recuerden. prometo que es la última. Sí, muchas gracias. Crea en mis, Y el- en mis promesas. De ella, yo tengo más. Estoy aprendiendo a creer, pero no, en serio, Le pues que ya cuesta que trabajo, fuera de ¿no? eso Ya, tengo ya. hambre. Dentro Yo de todo también, no esto. me diga eso porque nosotros salimos a las 3. Pero usted se tuvo que haber Inhumano. comido una fruta antes Nada, de mírela, llegar aquí acá. la tengo, vea. Bueno, en todo Usted caso. no me ha dejado ni comer la piña. Bueno, pues me hizo, bueno, Sí, voy a ya sé. reconcentrarme. Petro. Bueno, entonces, con respecto a Petro, yo nunca he dicho una palabra sobre Petro. Ujú. Yo he conversado con él personalmente y siempre de manera respetuosa, él conmigo y yo con él. Y no he dicho una sola palabra y me mantengo en el sentido de lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos al 11 de marzo, no vamos a estar en ninguna consulta partidista. Nos relacionamos con las personas, sea quien sea, a partir de los principios y de qué compartimos y de qué manera compartimos. Eso es con él y con todos. Yo me he hecho el propósito y lo cumplo de manera natural de no estar hablando de los otros, de no caer en la trampa de estar respondiendo, Sí. porque se vienen una cantidad de agresiones y cosas que digo, si yo empiezo a responder todo eso, quedo atrapado, porque yo tengo claro para dónde vamos nosotros. Nosotros tenemos un norte y de cada lado empiezan con una agresión, A disparar. un insulto, a disparar
Y entonces si usted se para y dice, bueno, entonces a ver cuál es el tal por cual que está aquí, y entonces me enfrento con este, y después con el otro, se queda usted enfrentado y no se mueve a Y donde si va. va de primero le van a disparar más. Ah, no, pero pues eso hace parte de todo esto. Bomba atómica. De todo me están tirando, como les dije, me están investigando a ver qué me sacan. Hay uno que dice por acá, el otro por acá, de todo tipo. ¿Y qué le digo yo a todos ustedes? Serenidad. Así como me ven acá, así voy a gobernar este país. Con seriedad, con rigor, con respeto, con convicción. Lo dejo ir a almorzar. Listo, muchas gracias, un gusto, feliz año. Gracias por acompañarnos. les Lo olvide el mismo, libro. feliz Navidad. Gracias. Sí. ¿Cómo es que se llama el libro? El poder de la decencia. Y hoy a las 6, ¿dónde? En Unicentro. Mañana voy a estar en Barranquilla. Ah, qué bueno. El domingo voy a estar en Cali. ¿Dónde va a estar en Barranquilla? ¿Ya sabe los lugares? En el centro ¿cómo se llama? Buenavista. Buenavista. En Barranquilla. ¿Y en Cali? En Unicentro en Cali. Son muy concurridos. Y yo Le va a estoy llegar seguro que va a haber mucha gente. y Sí. ojalá que lo lea mucho. Ahí está esta historia. A mí me preguntan recurrentemente, ¿cómo es posible que un matemático a los 43 años salga de ser profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes en Bogotá, de ser profesor en la Nacional, a ser político en Colombia? Ahí está esa historia, lo que he aprendido, qué significa, los estrellones, las lecciones. Si es presidente le va a tocar duro porque los maestros vienen exigiendo hace mucho tiempo que los nivelen. Que los miren. Los maestros van a ser protagonistas, no va a ser duro, porque yo soy un maestro. ¿Les va a subir el sueldo a los maestros? Seguro que Colombia tiene que retribuir a los maestros en esta sociedad, pero después, la próxima vez que Hablamos vengamos, de eso. hablamos de esas Sí, cosas, sí. de la educación, la ciencia. ¿Cuándo la es que tecnología. presenta las propuestas que usted también dijo? ¿El martes? El miércoles 20, un grupo básico de propuestas básicas sobre las cuales viene la elaboración después. Perfecto, aquí nos volvemos a encontrar. Falta mucho tiempo. Falta, sí. Y hay que descansar, porque todo esto Sí. también es exigente y está la Y familia. va a ir a comer natilla, buñuelo, todo esto. También. Rico. Y a montar en bicicleta, que no veo la hora de poder Perfecto. montar en bicicleta. Cuídese y mucho. Bueno, gracias. Nos volvemos a encontrar, doctor Sergio Fajardo. Hoy nos extendimos un poco más, creo que valía la pena. A nuestros oyentes vamos hasta las 3 de la tarde, ya venimos con la actualización de noticias.